Dilemas morales y éticos en la civilización actual. Y el día de hoy vamos a hablar del dilema acerca de las mentiras. Según el diccionario, el verbo mentir o la palabra mentira, en términos generales, hace alud a la acción de ocultar, cambiar, manipular un hecho verídico que ocurrió por una historia creada ficticia. Básicamente, la Biblia o la Iglesia dice que hay que seguir al pie de la letra los mandamientos, incluido el que dice prohibido mentir. Y bueno, en general, los padres también nos inculcan que hay que decir siempre la verdad y que inevitablemente la verdad siempre aflorará tarde o temprano. A veces la vida deja aflorar las verdades de formas pues bastante creativas e inesperadas. Estoy de acuerdo, o creo que casi todo el mundo está de acuerdo, que es desagradable cuando descubres mentiras y sobre todo tratándose de personas que en algún momento o te importaron, forman parte de tu familia o pues tienes algún tipo de vínculo significativo con esa persona. Sobre todo, un ejemplo muy claro es cuando las personas tienen a su pareja y esta les miente de diferentes formas, y a veces estas mentiras suelen justificarse por la persona para evitar dañar, preocupar o poner en estados emocionales críticos a las personas. Entonces, entre otros motivos, ¿no? Hay, por ejemplo, las justificaciones que evitan decir la verdad, ya que comprometería los beneficios que están recibiendo de parte de alguna persona o entidad, institución o lo que fuera, ¿no? Pero en esta ocasión me gustaría analizar y cuestionar todos los alcances de las presuntas consecuencias reales o que nos mencionan las personas, relacionándolo con los valores que se inculcan sobre todo en casa, y lo complejo que puede llegar a ser el hecho de seguir al pie de la letra las indicaciones que, por ejemplo, la Iglesia nos dice, en este caso no mentirás. Y también vamos a poner varios ejemplos y situaciones para poder ver más de cerca lo complejo que puede llegar a ser el hecho de satanizar o juzgar o catalogar como pecado algo. Evidentemente, una de las consecuencias más catastróficas de decir una mentira comprometedora o cualquier tipo de mentira en general es destruir un vínculo de confianza en cualquier ámbito, ya sea familiar, amistad, social, relaciones humanas en general. Entre más te importe una persona, más va a dolerte el hecho de que te hayan mentido. Evidentemente, pues no va a ser lo mismo una mentira piadosa, como le dicen, a una mentira que ya compromete algo más serio. Y creo que en la faz de la Tierra no existe ningún ser humano que no haya mentido alguna vez en su vida. Esa tendencia a juzgar y a castigar tan duramente las fallas ajenas puede también ser algo peligroso para el mismo juez, porque
por ahí hay un dicho que dice, con la misma vara serás medido o algo así. ¿Cuáles son las consecuencias reales de decir, consecuencias psicológicas de decir mentiras o decir la verdad? O sea, ser 100% honestos en todas las cosas. Aparte de la honestidad, yo creo que también hay otro valor universal, dejando un poco de lado las cuestiones religiosas, y se llama empatía. La empatía se define como empatarse con otra persona, y vamos a poder definirlo fácilmente en ponerse en los zapatos de otro. El egoísmo es inminente a veces en el ser humano y es un poco más complicado para unos o para otros ponerse en los zapatos de otra persona, en especial cuando no la conocen del todo. Incluso a veces las mismas personas les es difícil tenerse compasión hacia ellos mismos. Suelen juzgarse muy fuertemente y castigarse y sentir culpa por la falta de, digamos, autocompasión. Esa doble moral entonces que ocurre, donde la gente castiga unas cosas, pero cuando nadie los ve las hacen, simplemente porque algunas cosas son más o menos aceptables públicamente en una sociedad. Evidentemente también va a influir el contexto social y cultural en el que las personas se desenvuelvan. Hay que recordar que cuando una persona señala, 3 dedos están apuntando hacia ella misma. Entonces aquí yo creo, para comenzar este gran dilema de la verdad y mentira, es un requisito inminente hacer un ejercicio de concientización y ser primeramente honestos con uno mismo. Increíblemente hay personas que se mienten a sí mismas también. Entonces, el principio básico de la puesta en marcha de cualquier valor es que lo apliques contigo mismo. ¿Cómo esperas que una persona sea empática contigo, por ejemplo, si no lo es con ella misma? ¿Cómo esperas que una persona te respete si ni siquiera ella misma se respeta? Entonces, sí es interesante ver que el ser humano, como un animal, desarrolló habilidades mentales y sociales para lograr ciertos cometidos y que le brindan una ventaja evidente sobre otras situaciones y le da ciertos beneficios. Volvamos entonces a la verdad y mentira. ¿Es bueno o malo decir 100% la verdad? ¿Es bueno o malo ser 100% honestos? ¿Es bueno o malo decir mentiras? ¿Existen las mentiras piadosas o es igual de terrible el pecado? Voy a empezar por exponer mi muy personal punto de vista y voy a tratar de que sea lo más resumido posible, y ahí les va. Creo que todos los seres humanos poseen la capacidad de crear sus propias realidades, más allá de los 5 sentidos que cada persona tiene. La mayoría de las personas, otras personas son invidentes, otras personas no pueden escuchar, sin embargo le quedan otros órganos de los sentidos que les ayudan a percibir parte de la realidad. La ciencia, la religión, el arte y otras cosas tratan de explicar una pequeña parte de la realidad total. Sin embargo, creo que todos los métodos que utilicemos, por ejemplo, en la ciencia, van a tener un punto limitante, sobre todo por el simple hecho de que tú estás aislando en un laboratorio un objeto de estudio, y esa limitación ya va a cambiar
los efectos que pudiera tener el objeto en la naturaleza. Si tomamos en cuenta la teoría cuántica, donde dice que el observador es capaz de manipular la realidad y que si el observador se imagina un electrodo en determinada posición, entonces ese electrodo va a aparecer ahí. Probablemente la ciencia funcione de esa manera, es simplemente un punto de vista personal. Entonces, si regresamos a las percepciones individuales de la gente, pues cada quien tiene su verdad y su propia realidad. Y pues por más que queramos invalidar una realidad personal de alguien, más que nada hay que respetarla. Entonces cada persona tiene su propio punto de vista, su percepción que se construye no nada más con los 5 órganos de los sentidos, también por sus creencias subconscientes, educación, contexto cultural y social. Las mismas personas reprimen verdades que les ocurrieron para no volver a sentir esa sensación traumática, y eso se aloja en el subconsciente. Sin embargo, es interesante ver cómo el subconsciente se encarga de que esas situaciones que no digeriste y que pretendiste reprimir se te manifiesten una y otra vez hasta que tú proceses esa situación y no se quede resguardada en el sótano. Mucha gente dice que ocultar es sinónimo de mentir, o sea que entonces el mecanismo psicológico de la represión es sinónimo de ocultar, por lo tanto es mentirte a ti mismo. Conclusión, desde mi punto de vista, toda la gente tiene una verdad personal. Sin embargo, hay verdades universales como es la gravedad. Son leyes universales, creas o no, funcionan. Creas o no, una manzana se te va a caer al piso por la ley de la gravedad. Entonces podemos definir ciertas clases de variedades de verdades, ¿no? Pero ya más específicamente una mentira se puede entonces definir como una represión, modificación o negación de una realidad que ocurrió con diferentes fines. Uno de los fines de decir mentiras es no volver a lastimarte a ti mismo, no lastimar a otros, no comprometer algún beneficio que estés recibiendo de alguien o algo, salvar a alguien, por ejemplo, proteger, ganar ventaja sobre algo o alguien, etc. Indudablemente, decir la verdad, aunque duela, generalmente es la mejor opción, generalmente, porque pues al parecer, igual que la ley de la gravedad, se va a terminar sabiendo la verdad tarde o temprano. Entonces, o es una o es otra. Sin embargo, si intentamos relacionar, decir la verdad o ser 100% honestos con los siguientes ejemplos, podríamos tal vez analizar un poco más si realmente castigar la mentira es éticamente correcto. Caso número 1. En especial en México existe un sistema laboral un poco diferente al primermundista y que consiste básicamente en jornadas laborales más prolongadas, falta de regulación en el tema de abuso y violencia laboral, pago de horas extras, etc. Y
En las ocasiones en que yo llegué a ir a entrevistas, el Departamento de Recursos Humanos suele preguntarte lo siguiente: ¿cuál fue la causa o el motivo por el cual tú saliste de la empresa, de la última empresa en la que tú laboraste? Vamos a contestar siendo 100% honestos a esa pregunta que suelen formular los de recursos humanos al momento de entrevistar a un candidato. Yo como persona 100% y brutalmente honesta, le voy a decir la verdad. Respuesta: la verdad es que salí porque en mi anterior trabajo existía violencia psicológica y verbal. Realizaba el trabajo de 3 personas y no recibía una remuneración correcta. Terminé con daño psicológico y secuelas por el estrés, ansiedad, depresión, y el jefe era un psicópata narcisista, por eso renuncié. Respuesta: diciéndole mentiras al reclutador. La razón por la que renuncié es porque yo buscaba un cambio en cuanto a mis metas y creo que en este momento de mi vida es necesario. Por eso es que, a pesar de que fue una gran empresa donde laboré, decidí dar el siguiente paso y esa fue la razón. ¿A qué situación de las 2 respuestas que di, una siendo 100% honesta y la otra mintiendo, a cuál de las 2 ustedes le darían el trabajo? Es como para analizarse, ¿no? Y les voy a adelantar la respuesta. Muy probablemente a la segunda respuesta, donde se dijo la mentira, es donde se le dé el empleo o se pueda considerar a la persona para pasar a la siguiente fase de contratación. Y así funciona el sistema en general. Y podríamos entonces concluir que el sistema laboral en México, al menos en México o en otros países inclusive, obligan a las personas a ser mentirosas. Porque si fueras 100% honesto, simplemente no te dan el trabajo. Serías como una especie de persona que no sabe manejar su inteligencia emocional, por lo que comprometería un poco, ya sabes, los intereses propios de la empresa. Caso número 2. Llega tu mejor amigo a tu casa porque se quedaron de ver en tu domicilio para ir a una boda a las 5 de la tarde. Tu amigo llega con su atuendo y pues en general tú te sorprendes al ver su atuendo, ¿no? Y te pregunta: ¿qué opinas de este traje que me acabo de comprar? Para mí se ve espectacular. Vamos a contestar siendo 100% y brutalmente honestos. Bueno, la verdad es que creo que ese traje te hace lucir muy vulgar. Te pareces a las personas que van a las fiestas del mercado, sinceramente. Y la verdad es que ese corte de cabello ya está pasadísimo de moda. Eso es lo que yo creo. La misma pregunta le hizo al amigo 2 y contestó 100% honesto. Hombre, la verdad es que yo creo que se te ve súper guay, se ve súper creativo, me encanta ese tono satín brillante. Nunca lo he visto en otra parte, así que creo que es muy original y ese corte de cabello está cool. ¿Dónde vas a cortarte el cabello? En estas 2 respuestas 100% honestas,
la persona tiene que tener una seguridad y autoconfianza y autoestima de hierro para que le den igual las dos opiniones. Sin embargo, si la persona es una persona insegura que no ha trabajado en su autoestima, con la primera respuesta 100% honesta, según la verdad del amigo 1, estaría destruido y se deprimiría y decidiría no ir a la fiesta. Y si se deja guiar por la opinión de la persona 2, entonces basaría su ego y autoestima en un elemento externo y andaría como igual, sin autoestima. Este tipo de verdades son las que yo creo que debes de ignorar totalmente. Tienes que tener una autoestima y seguridad de hierro como para saber qué es lo que tú quieres, cómo te sientes bien, y el único que debe de estar 100% convencido de cómo te ves eres tú. De ahí viene el dilema, o más bien la enseñanza, de que jamás te tomes en serio las críticas o los halagos. Ambos debes de desecharlos, porque tú ya sabes quién eres. Siempre y cuando tú seas feliz, saludable y te haga sentir bien, lo demás que te digan sobra. Son solo honestidades desde diferentes perspectivas, desde un individuo con unas creencias y desde otro individuo con otras, y no por eso tienen que invalidar tus decisiones o tu propia verdad personal. Sin embargo, vamos a contestar con mentiras ahora. Respuesta diciendo mentiras a este ejemplo. Amigo, yo creo que si a ti te gusta lo que estás usando, está súper bien. Y usando un poco el término del que hablamos al principio, que es la empatía, podríamos agregar, se te ve bien. ¿Qué logramos con esta mentira? Que la persona deje de preguntarte, que ya no se haga tarde para llegar a la fiesta y dejar a un lado el tema. Evitamos que la persona se sienta mal tal vez. Es para analizar un poco este caso, pero piénsenlo. Ejemplo número 3. Vámonos a los años 40, en la Segunda Guerra Mundial, a un campo de concentración nazi, en donde un niño judío se hace muy amigo de un hijo de un soldado nazi. Ambos niños casi de la misma edad, aproximadamente 6 años, jugaban a escondidas, se hicieron realmente muy buenos amigos, hasta que llegó un día en donde reciben una orden los soldados nazis de meter a la gente a las cámaras de gas para eliminar a los judíos que quedan. Y el padre le pregunta a su hijo: necesito que si ves a algún judío me lo hagas saber, ya que me los tengo que llevar a un lugar donde ya no regresarán nunca. Y vamos a contestar como el hijo del soldado nazi contestaría 100% honesto. Ahora que lo mencionas, padre, conozco a un niño que se hizo mi amigo y es judío. Te llevaré con él debido a que tú me acabas de pedir que si yo conozco a algún judío te lo haga saber. Así que sí, mi mejor amigo es judío y se tendría que ir contigo inmediatamente. En este caso tenemos un gran dilema, porque a pesar de que el niño fue 100% honesto con su padre nazi, esta respuesta provocaría que su mejor amigo fuera dirigido a una cámara de gas y muriera. ¿Qué sería lo más ético? Vamos a contestar ahora con una respuesta mentirosa.
Hijo, ¿conoces a algún judío para llevarlo a la cámara de gas? No, padre, no he visto ninguno. Si viera alguno, te lo haría saber inmediatamente. Sin embargo, no he visto ninguno por aquí, ni conozco. ¿Qué se logró con esta respuesta mentirosa? Salvarle la vida a su mejor amigo judío. Entonces, recordemos otra vez lo que nos dicen los pecados. Prohibido mentir a ojos de Dios. Te puedes ir al infierno si mientes. Recapitulando los 3 ejemplos que llevamos, neta, por salvarle la vida a una persona te irías al infierno. Neta, te vas a ir al infierno por dar respuestas que simplemente hacen sentir bien a una persona en lugar de destruirle la poca o mucha autoestima que tenga. Neta, te vas a ir al infierno si mientes al de recursos humanos para obtener un empleo y mantener a tu familia. Obviamente si te comprometes a echarle ganas, ¿no? Y por último, vámonos al ejemplo número 4. Tenemos el caso de un niño de primaria que su mamá llegó tarde por él a la salida del colegio. El niño estaba totalmente solo en las jardineras, por lo que unos secuestradores se dieron cuenta y aprovecharon la oportunidad y vulnerabilidad del niño para poder secuestrarlo. Entonces uno de los tipos se acerca al niño, a la jardinera, y le pregunta: hola, ¿te encuentras solo? ¿Ya vino por ti tu mamá? Inmediatamente el niño hace clic y recuerda que no debe de hablar con extraños, pero fue un poco más hábil. Y vámonos entonces a las respuestas 100% honestas primero. Respuesta 100% honesta. No, llevo aquí 1 hora y media o más esperando a mi mamá, ya se fue todo mundo y estoy totalmente solo. En base a esta respuesta, el secuestrador le hace señas a su compañero, cargan al niño, lo meten al coche a la fuerza y desaparece. Por ser 100% honestos, ya que decir mentiras es malísimo, malísimo. Respuesta mentirosa, diciendo mentiras. Al momento en que el tipo le pregunta al niño si se encuentra solo y si ya lo fue a recoger su mamá, el niño hace clic y decide contestar lo siguiente: sí, de hecho es la señora que viene ahí caminando, esa que viene ahí justamente es mi mamá. Pues con permiso, ya me voy, ya vinieron por mí. Esa señora que iba pasando jamás había visto en su vida a ese niño, sin embargo el niño mintió para salvar su propia integridad y así poderse escapar de esa situación tan peligrosa, lo que logró que los hombres inmediatamente se fueran y desaparecieran. Con todas estas situaciones, yo personalmente puedo concluir que las mentiras y las verdades deben de estar manejadas de acuerdo a cierta intención, y de acuerdo a esa intención creo que se va a poder determinar si es finalmente bueno o malo decir la verdad o decir mentiras. Evidentemente yo creo que la verdad siempre aflorará, sin embargo las razones por las cuales la gente dijo mentiras sobrepasan la culpa que se inculca al decir a la gente que nunca digan mentiras. Qué interesante, ¿no? Así que es muy complejo el tema. Incluso hay técnicas de la ley de atracción que te dicen, existe una técnica que se llama la ley de asunción y se parece un poco a Hollywood. ¿Por qué? Porque la mentira está implícita en actuar, en un arte que se llama actuar, teatro. Y la ley de asunción dice que
debes estar en un estado vibracional parecido a lo que tú deseas y empezar a actuar como si ya lo tuvieras. Entonces, al universo debes demostrarle una realidad que en estos momentos aparentemente no está. Sin embargo, debes de actuar ya como si ya lo tuvieras. ¿Qué nos dicen de los políticos? ¿Qué nos dicen de las cosas ocultas? De libros prohibidos, quemados, información omitida con fines de manipulación hacia las masas. La palabra manipulación es muy interesante, entonces chéquenlo, analícenlo. Pero antes de decir una verdad o una mentira, analicen antes cuál es su intención primaria de eso. Indudablemente cualquier tipo de mentira siempre va a estar escondiendo miedo. Miedo a lastimar, miedo a perder beneficios, miedo a no obtener lo que planeabas, miedo a no ser aceptado, etc. Otras ocasiones, una mentira o manipulación en sí inspirada con fines maliciosos para controlar a gente. Y algunas mentiras pueden interpretarse como una denotación cruel, una motivación egoísta o poco empática, una manifestación de una opinión meramente personal sin medir las consecuencias en los sentimientos ajenos. Entonces es todo un debate. Otro tipo de mentiras es el cine de ciencia ficción, historias de ciencia ficción, libros de ciencia ficción, donde evidentemente el que escribe los guiones y recrea los escenarios, incluyendo a los actores, mienten. En este ejemplo, con la finalidad de crear emociones interesantes al público y vender. Así que muy, muy interesante.